estar aprendiendo el día de hoy para poder terminar bien. ¿Sí? Primer factor. Los líderes necesitan una perspectiva de toda una vida en el ministerio. En una ocasión iba Alberto Einstein. Se dice que iba en el tren y Alberto Einstein se subió. Usted sabe que fue el de los científicos más importantes en el mundo, una muy bien conocida por todos. Y cuando se subió el señor que les iba revisando el ticket para el tren, Alberto Einstein empezó a buscar su ticket y no se lo encontraba. Y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y no lo encontraba. Y el señor del ticket se estaba acercando a donde y no lo encontraba. Entonces el señor, cuando llegó a su banca, a su asiento, le dijo: señor Einstein, usted no tiene que mostrarme su boleto, ya sabemos quién es usted, así que no se preocupe. Así que el tiquetero se fue de largo. Cuando el tiquetero regresa, el señor Einstein está todavía buscándose el boleto. Y le dice el señor: mire, ya le mencioné que usted no tiene que darme o mostrarme el boleto, ya sé quién es usted. Y dijo Einstein: bueno, es que no estoy preocupado por mostrarle el boleto, sino que me subí al tren y no me acuerdo a dónde voy y quiero saber a dónde voy. Por eso ando buscando el boleto para saber dónde bajarme. ¿Sí? En el liderazgo es algo parecido. Si usted no sabe a dónde va, se va a perder. Cuando hablo de perderse, no me refiero a perderse en el mundo. Me refiero a perderse en el propósito por el cual Dios lo creó. Entonces necesitamos tener una perspectiva de toda una vida. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene que visualizar la meta. Tiene que visualizar cómo quiere usted terminar. Tiene usted que visualizar, ahora sí, hablando en términos empresariales, tiene que visualizar el producto terminado. ¿Sí? Cuando usted empieza el maratón o el atleta empieza un maratón, él está pensando en la meta. Si esa persona pierde de vista la meta, en el primer cansancio, la segunda, la quinta, la 10ª milla, se va a cansar, va a tirar la toalla. Usted necesita saber hacia dónde quiere llegar. ¿Sabe usted dónde quiere llegar, hermano, hermana? ¿Tiene usted una visión sobre cómo quiere llegar a terminar, por ejemplo, su matrimonio? Si Dios le concede llegar a los 80, 90 años de edad, ¿usted tiene una idea cómo quiere llegar en su matrimonio? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de abuelo? ¿Qué tipo de amigo? Si Dios lo llama al pastorado, ¿cómo quiere terminar su pastorado? Usted es líder, ¿cómo quiere terminar su liderazgo? ¿Cómo quiere que la gente lo recuerde? Que las personas volteen hacia usted y digan: miren, ese es un gran líder, es una persona que nos ayudó. O ¿cuántos de ustedes han visto a ciertos líderes y han dicho: mira, pero qué problema de líder es esa persona? Y le sacan la vuelta a todos. Yo no quiero que eso se diga de ninguno de ustedes. Por eso es importante que nosotros tengamos una perspectiva de vida. ¿Por qué, hermano? Porque van a venir obstáculos, van a venir dificultades, van a venir momentos en la vida de usted como líder cristiano que va a tener que va a tener más razones para tirar la toalla que las razones para seguir caminando. ¿Está entendiendo? Van a llegar puntos en su vida como líder donde es más fácil, mejor desistir. Yo los he pasado algunas ocasiones, he dudado de mi ministerio en una o dos ocasiones. Y es cuando Dios me recuerda: tú no puedes soltar algo si yo no he terminado contigo. El que te llamó fui yo. Tú no viniste porque quisiste, yo te llamé. Así que no eres tú el que va a decidir, sino soy yo el que voy a decidir. Y esos son los momentos
esos momentos cruciales, hermanos, donde tenemos que nosotros mantenernos en esa perspectiva. Porque el problema que estamos pasando hoy, cuando entendemos esto, simplemente es algo para venir a fortalecer el carácter nuestro. Amén. Los líderes efectivos ven su ministerio a la luz de la perspectiva de toda una vida, lo que acabamos de mencionar. Y hay 6 observaciones sobre las actividades de formación de Dios con los líderes. Número 1. Antes que Dios pueda trabajar a través de ti, Él tiene que trabajar en ti. Una vez más, antes que Dios pueda trabajar a través de ti, Él tiene que trabajar en ti. Ahora, en las fases iniciales de nuestro liderazgo, escúchame lo que te voy a decir. En las fases iniciales de nuestro liderazgo, Dios está más interesado en formarte que en usarte. ¿Sí? O sea, Dios te va a usar. Te invitan, tienes participación, Dios te usa. Pero Dios está más interesado en que nosotros seamos formados. Vino la gente emocionada con Jesús cuando los mandó de 2 en 2 y vinieron emocionados, dijeron: Señor, en tu nombre se sujetan los demonios, en tu nombre sanan las personas, en tu nombre. Y Jesús dijo: solamente no se encandilen tanto con tanta luz. Asegúrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Le digo esto porque al inicio del liderazgo de muchas personas, cuando empezamos y Dios nos empieza a usar y la gente nos dice: hermano, qué bonito predicó, hermano, qué bonita conferencia, Dios lo usó, Dios me habló, como que en un oído está el enemigo hablándonos y nos dice: ya ves, tú puedes hacer esto, es que eres bueno, es que tus habilidades, es que tienes carisma, y se nos empieza a subir a la cabeza. El día siguiente que nos subimos a la plataforma y nadie nos dice nada, sufrimos porque nos han pegado nuestro ego. Ahora, esto es muy importante, quiero hacer un paréntesis, porque esto lo he vivido, lo he visto muchas veces. Vamos a decir que uno de ustedes o alguien tenga el don de profecía, o el don de palabra de ciencia, ¿sí? Y entonces, perdón, un servicio, Dios lo usó a usted y le dio una palabra para la iglesia, y una palabra acertada, una palabra que era para ese momento, y la iglesia fue edificada. Dios lo usó a usted va empezando. Y entonces en ese servicio había alguien de otra iglesia que lo miró a usted ministrar y dice: yo quiero que él vaya a mi iglesia también. Y lo empiezan a invitar. Y va a esa iglesia. Y Dios lo usó también, tremendamente. Y el nombre de usted empieza a ser conocido por otras iglesias, por el ministerio que Dios le ha dado. Lo invitan 1, 2, 3, 4 veces. A la quinta vez, por ejemplo, que lo invitan. Y lo invitan porque Dios lo usa. Vamos a decir que Dios no le da ninguna palabra. Usted va y predica y está esperando que Dios le hable. La gente está esperando que usted diga algo. Pero esa vez el Espíritu Santo no le está dando nada. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sí? Y entonces la gente, porque no entiende que Dios está más interesado al inicio de formarnos que usarnos, la gente empieza a inventar. Porque claro,
Yo quiero que me sigan invitando, pero como no escuché muy claro la voz de Dios, empezamos a manipular la palabra y empezamos a usar cosas, por ejemplo, psicológicas. Si una persona va decaída, empezamos a decirle, tu vida es sobre la tristeza, sobre el cansancio. Pues claro, la persona está decaída, pero no escuchamos a Dios, sino que ya empezamos nosotros a manipular eso. Entonces es muy peligroso, hermanos. Porque si Dios no me da una palabra, pues no me dio una palabra y punto. Hay que ser sinceros y hay que saber nosotros esperar y tener paciencia. Porque a lo mejor ese día Dios nos quiere enseñar algo acerca de la paciencia o de nuestro ego. Y acuérdate, la observación primera es, antes que Dios pueda trabajar a través de ti, Él tiene que trabajar en ti. ¿Cómo es tu temperamento, hermano? Hermana, ¿cómo es tu temperamento? Somos líderes, varón. ¿Cómo tratas a tu esposa en la casa? Hermana, ¿cómo usted trata a su marido en la casa? ¿Cómo se respetan ambos? Eso es muy importante porque cuando usted ejerce su ministerio y esté enfrente hablando a la congregación sobre tener paciencia los unos a los otros, y en la banca está el cónyuge, la esposa o el esposo oyéndolo y se acaban de echar un round hace un par de horas en su casa, esas cosas empiezan a afectar su influencia como líder. Entonces tenemos que empezar a arreglar algunos detalles. Claro, nunca vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que tener la habilidad de aceptar cuando nos equivocamos y decirle, Señor, por favor, ayúdame en esta área. Líder es ejercer influencia, ¿correcto? Y para poder tener autoridad, nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Yo sé que a las hermanas no les gusta mucho esto porque de repente como que se aprovecha uno de ese verso, Colosenses 3:18. ¿Qué dice Colosenses 3:18? ¿Alguien una hermana, léamelo, por favor? Hermana Bianca o hermana Diana o Que hermana Diana. que las casadas estén sujetas a sus maridos. Santo Cristo. Así como Que las casadas estén sujetas a sus maridos. Bueno, yo sé que eso no es algo del matrimonio, pero es un ejemplo de liderazgo. Y luego en el 19 dice que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Bueno, yo no puedo llegar al versículo 18 que acaba de leer mi hermana Bianca sin antes leer los primeros 17 versículos. A lo mejor aquí estamos aprovechando y matando dos pájaros con una piedra. Liderazgo y matrimonio. Hermanos, hermanas, en sus casas o esta semana les invito a que lean Colosenses 3, del 1 al 17. Y cuando la hermana vea que su marido cumple con los primeros 17 versículos, ella no va a tener ningún problema en sujetarse a su marido. Y cuando los hombres vean que su esposa está cumpliendo con los 17 versículos, ellos no tendrán ningún... Bueno, es un paréntesis nada más, tiene que haber... Ahorita no estamos hablando de relaciones matrimoniales, pero creo que el Señor nos metió ahí ese bonus. En México hicimos pilón, pero no sé cómo se diga allá en Colombia. ¿Cómo se dice pilón en Colombia, Bianca? ñapa. ¿Cómo? ñapa, con ñ. ñapa. 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 Perfecto. Bueno, ahora bien, la intención de Dios es desarrollar al líder a su máxima potencia y llevar a cabo aquellas cosas por las cuales el líder fue dotado a capacitar. Dios quiere, hermano, hermana, que alcances tu potencial máximo, que no te quedes a medias,
Da lo mejor que tú tienes. Sírvele a Dios con todas tus fuerzas. Dios quiere que llegues al máximo de tu potencial. Número 3, Dios moldea o desarrolla al líder, ahí está mal escrito, a lo largo de toda su vida. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos queridos, Dios nos va a estar moldeando. Si tienes 90 años, Dios te va a seguir moldeando. ¿Sí? Dios no solamente moldea los primeros 10 años de tu liderazgo, los primeros 15, 20 años, no. Dios nos seguirá moldeando todo lo largo de nuestra vida. El que empezó la obra, la irá perfeccionando. Con esto te quiero decir que tienes que estar expectante de lo que Dios quiere enseñarte y cómo Dios te quiere moldear usando situaciones, personas, para moldear tu corazón. Algunas cosas son agradables, pero muchas serán desagradables. Dios va a usar los momentos menos esperados. Dios va a usar las personas menos esperadas para poder moldear o desarrollar tu liderazgo. 4. Cuando usamos la perspectiva de tiempo, la vida puede ser vista en varios periodos, cada uno dándonos lecciones con información de mucho valor. Esto que yo les estoy enseñando el día de hoy, hermanos, a mí me lo enseñaron en el 2005. Les dije que el 2005 fue el año más terrible, más difícil de mi vida. Creo que les mencioné la semana pasada. Y cuando estaba mirando este curso, me enseñaron a identificar patrones en mi vida. Cosas que de repente se repetían a lo largo de mi vida. De eso ya hace, pues, 11 años de eso. Y descubrí algo bien interesante que no lo había descubierto en mi vida. Cada 10 años, hermanos, pasaba algo drástico en mi vida. Cada 10 años, aproximadamente, se cambiaba mi vida. Para todos es diferente. Para usted puede ser cada 15, cada 10, cada 12, cada 8, no sé. Pero les comento algo. Mire, yo nací en 1969. En 1973, cuando tenía yo 3 años, mis padres, porque no tenía trabajo mi padre, tiene que mudarse a vivir a otro estado de la República Mexicana, lejos de donde yo nací. Eso fue en el 73. En el 83 nos regresamos a mi ciudad natal. Yo ya tenía 13 años. Yo ya tenía amigos, la iglesia. Y para mí desprenderme de donde vivíamos fue tan doloroso. Estaba en medio de mi adolescencia y entré en una crisis. Entonces nos movemos nosotros a mi estado natal en el 83. En el 91 a mi padre le da un infarto. ¿Les comenté eso la semana pasada? Sí, ¿verdad? Le da un infarto a mi padre en el 91 y en el 92, 6 meses después, déjeme ver, 92. Sí, en el 92, yo me mudo a los Estados Unidos. Me voy a la iglesia a los Estados Unidos, no tenía amigos y fue un cambio muy drástico el moverme de país, de costumbres, no dominaba el lenguaje, muchas cosas pasaron en el 92. En el 2003, 10, 11 años después, el Señor me pide que renuncie a mi trabajo secular y me dedique 100% al ministerio. Aquí vamos a mirar más adelante acerca de las diferentes pruebas que Dios nos pone, prueba de obediencia, prueba de integridad,
prueba de la palabra de Dios y me pide a mí que renuncie a mi trabajo, voy a tocar eso más después, en el 2004, perdón. Y entonces noto yo que cada 10 años empieza mi vida a tener cambios significantes. Con esto, se quitó la pantalla del PowerPoint, ya no la veo. Para poderla, ok, gracias. Entonces con estos, el número 4, te estoy diciendo que la vida puede ser vista en varios periodos, cada uno dándonos lecciones con información de mucho valor. 5. Las actividades de formación pueden ser identificadas, nombradas, analizadas para contribuir lecciones duraderas. Esto lo miraremos un poquito más después. Y por último, otra observación es que estar conscientes de esas actividades de formación puede ayudar para que el líder responda positivamente a estos procesos. Vamos a decir que se levantó un falso en contra de usted, hermano Darío. Claro, a nadie le gusta que se hable algo erróneo de nosotros porque está nuestra reputación de por medio, ¿correcto? Vamos a decir que se levanta un falso en contra suya y está pasando por un proceso difícil, pero resulta que Dios ha preparado ese incidente para poder probar su integridad, para poder probar su amor hacia sus enemigos. Y si usted está consciente de eso, en vez de tirar la toalla, en vez de moverse de empresa, o moverse de iglesia, o moverse de ciudad, o enojarse o amargarse, usted entiende que Dios le está enseñando algo. Y entonces el punto número 6 dice, para que usted pueda responder positivamente a esos procesos. Cuando usted no entiende lo que Dios está tratando de hacer con usted, vamos a renegar, vamos a maldecir, vamos a enfadarnos, vamos a tirar la toalla, nos vamos a mover de iglesia, nos vamos a mover de empresa, nos vamos a querer divorciar, vamos a querer correr los hijos de la casa. Un montón de cosas son reacciones. Pero resulta ser que Dios nos está tratando de enseñar algo. Mi maestro nos decía esto: es suficientemente desagradable pasar por una crisis, pero es más desagradable pasar por esa crisis y no haber aprendido nada. ¿Por qué? Porque las lecciones no aprendidas en la vida las vamos a tener que volver a tomar. Eso es pérdida de tiempo y retrasa la agenda de Dios para su vida. Usted pudiera conocer a un cristiano, por ejemplo, que hace 20 años recibió a Cristo en su corazón y se hizo cristiano. Perfecto. Si le preguntamos a esa persona, si le preguntamos a esa persona o asumimos que por tener 20 años de ser cristiano, creemos que tiene 20 años de experiencia en la vida cristiana, pero es una persona que no ha cambiado su manera de hablar, de ser y un montón de cosas más, entonces digo yo lo siguiente: esa persona no tiene 20 años de experiencia como cristiano, no, tiene un año de experiencia como cristiano repetido 19 veces. ¿Por qué? Porque cuando llega a la iglesia se enfada porque le ganaron el asiento donde siempre se sienta. Porque, por ejemplo, si alguien no lo saludó, todavía se enfada porque alguien no lo saludó y no lo hizo a propósito. Simplemente estaba distraída la persona y se enfada por los más mínimos detalles, como que si no ha crecido en el Señor. No sabe esperar en Dios. Toma decisiones arrebatadamente. Todavía le sigue insultando a la mujer porque llegó del trabajo y la comida no está guisada, no está cocinada y él llegó con hambre y todavía llega peleando porque la comida no está ahí. Bueno, es una persona que no ha sabido todavía lidiar con la paciencia, y entonces si usted no ha podido lidiar con la paciencia, Dios no dejará de meterlo en situaciones impacientes para que aprenda la lección.
¿Estoy dando a entender? Esto es muy importante, hermanos, porque si usted, perdón, no está consciente de eso, quizás ahorita se le viene a la mente cuántas situaciones en la vida, en la iglesia, en la empresa, en mi vida, en la familia, me he desesperado y he tomado decisiones porque he reaccionado a las cosas y no me han salido bien. 3, 4 años después pasa por una situación similar y no volvió a aprender. 2, 3 años después pasa por otra situación similar. Y usted dice, óyeme, pero ¿qué está pasando conmigo? Lo que está pasando muy probablemente, es de que usted no ha podido aprender las lecciones que Dios quiere que aprenda. Y hasta que usted aprenda, se va a poder graduar de eso y va a poderse mover. Hay mucha gente estancada en el liderazgo porque no aprende, no le cae esto, no le cae el 20, no le cae esto en la cabeza. Y yo quisiera que usted entienda eso el día de hoy. ¿Ok? Actividades de formación. Bueno, por ejemplo, en la primera etapa de nuestro liderazgo, si ustedes pueden ver la pantalla, tenemos que Dios, por ejemplo, quiere probar nuestro carácter o desarrollar nuestro carácter. ¿Qué cosas Dios usa para desarrollar nuestro carácter? Tenemos prueba de integridad. Y en la descripción dice, es una actividad de formación para probar la intención y consistencia del corazón sobre las creencias internas y las prácticas externas. Lo que tú crees por dentro y lo que tú practicas debe de estar sincronizado. ¿Explicó? Entonces una prueba de integridad, perdón, Dios te va a poner, por ejemplo, Daniel, cuando le pidieron que de repente comiera o se inclinara a cierta imagen, era una prueba de integridad. Otra cosa para desarrollar nuestro carácter es la prueba de obediencia. Ok, la prueba de obediencia es una actividad de formación para probar la voluntad del líder hacia la obediencia de Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Bueno, aquí quiero detenerme un poco para explicarles mi experiencia en este sentido. En el 2003, en diciembre del 2003, Dios me pidió que dejara mi trabajo secular. Okay. Yo duré 8 años, hermanos, para poder tener mi licenciatura en sistemas de información en los Estados Unidos, en una universidad acreditada, seria, todo. Duré 8 años para poder sacar mi título. Por fin saco mi título, hermanos, 2003. Más o menos como en septiembre recibí el título y yo pensé, ahora sí vamos a hacer billetes, ahora sí vamos a hacer dinero. ¿Por qué? Porque en la empresa donde yo trabajaba era una empresa, la telefónica, de las más importantes de la nación. Hay mucho trabajo de administrador de base de datos, que es lo que a mí me gusta hacer. Y entonces dije, ahora sí vamos a hacer dinero. La empresa tenía posiciones como administrador de base de datos, iniciando un salario de $80,000 al año a $120,000 al año, dependiendo pues mi experiencia y mi destreza. Eso es mucho dinero. Dije, oh, siempre la empresa lanza un comunicado y dice, vamos a hacer recorte de personal, así que el que desea irse, le motivamos para que se vayan voluntariamente, les vamos a dar tanto dinero por aceptar la oferta y le vamos a dar tanto dinero por el tiempo que usted trabajó con nosotros. Y dije yo, bueno, eso no es para mí, yo apenas tengo 11 años en la empresa, y yo quiero, pues, ahora sí ejercer mi carrera. Y estaba yo trabajando en mi oficina, hermanos, cuando llega el Espíritu Santo a mi escritorio, una presencia, lo único que les puedo decir es que el pecho se me pone pesado, tengo dificultades para poder respirar y empiezo a llorar. Estaba escuchando una alabanza, empecé a llorar porque sentía la presencia de Dios tan fuerte en la oficina. Identifiqué que era Dios y dije, yo tengo que salirme.
Me salí al estacionamiento, al parqueo, y empecé a hablar con él. Le dije, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué siento esto? Y escuchaba en mi mente la voz de Dios que me decía, renuncia a tu trabajo, Ismael, y dedícate a mi obra. Le dije, no, espérate un momento. ¿Cómo que renuncias a tu trabajo? Estoy a punto de hacer dinero, Señor. Acabo de recibir mi título universitario y tú me pides que renuncie a mi trabajo para dedicarme 100% a tu obra. En primer lugar, no soy pastor. Si tú eres pastor, de perdida la iglesia te puedes soportar económicamente y ayudar. No soy pastor, Señor. No tengo un salario. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca de mi casa? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Y el Señor me decía, renuncia al trabajo, renuncia al trabajo. Hermanos, duré 20 minutos en el parqueo del edificio donde trabajaba, platicando con Dios. Y cada vez era más fuerte la voz en mi mente, hasta que no aguanté más y literalmente le grité al cielo y le dije, pero te pido tres cosas. Número uno, te pido que trates con mi esposa, que ella acepte. Número dos, te pido que me quites el terror al fracaso. Tenía un terror, hermanos, al fracaso. Y número tres, dame una señal de que este eres tú. Le conté a mi esposa, nos pusimos en ayuno 3 días y a los 3 días el Señor le habló a mi esposa a través de la palabra. Mi esposa me habla por teléfono y me dice, te quiero compartir una escritura. Me puse a orar y le dije, Señor, quiero que el primer versículo que yo me enfoque pueda yo escuchar que eres tú. Mi esposa abrió la Biblia, la hojeó y en el primer versículo que se enfocó estaba el profeta Natán diciéndole a David, todo lo que está en tu corazón para hacer, hazlo porque Jehová está contigo. Y me pregunta, ¿tú qué crees? Le dije, bueno, pues yo esperaba que hubiera bajado un ángel del cielo con un pergamino, que lo hubiera escuchado. Dije, wow, le dije, pues hay que hacerle caso a Dios. Dios estaba probando mi carácter, hermanos. Dejar el trabajo secular. Yo ganaba muy bien. No me faltaba nada. Por perseguir el sueño de Dios para mi vida, ha sido una de las decisiones más difíciles que yo he tenido que encarar. Pero le hice caso. Le hice caso a Dios. Y a veces Dios va a hacer lo mismo contigo. A lo mejor ya lo hizo. ¿Sí? Otras cosas en las tareas del ministerio para formar tu carácter. Es una actividad de formación para probar la fidelidad del líder al ejercer el ministerio. Si tú estás empezando como líder, te digo algo. Permítame, creo que me bajé con incorrecto. Te digo algo. Yo quise probar la obediencia de un líder de la iglesia y hice lo siguiente. Es una persona fiel, una persona no me fallaba, muy eficiente. Y esta persona la invitaban mucho a cantar a otras iglesias. Yo nunca le había negado, dijo, correcto, ve, si no interfiere con nuestro horario, tú ve a cantar a donde te inviten, que lo haces muy bien. Y así, por unos 2-3 años, nunca le impedí que saliera. Un domingo, un fin de semana, la habían invitado a cantar a una convención, un evento grande, e iba a faltar el domingo a la iglesia. Y decidí no darle permiso. Ahora, era uno de mis líderes más fieles, pero lo hice para probar su obediencia. Y se me molestó. Dice, no es posible, siempre estoy con usted, no entiendo por qué ahora me dice que no. Y entonces le dije, bueno, si tú te quieres ir, vete, no hay ningún problema. Cuando ella se fue, cuando regresa, tengo que hablar con ella. Le digo, mira, hay ciertas cosas en tu carácter que tienen que ser formadas porque tienes una voluntad muy fuerte.
Y puede ser una ventaja, pero puede ser una desventaja. Porque cuando las cosas no van a tu favor, entonces no sabes cómo tomar la situación cuando las cosas no van a tu favor. Porque eres una persona que quisieras siempre estar en control. Le dije, y lo que te acabo de poner a prueba la semana pasada era una prueba de obediencia y la fallaste. Y se sintió muy apenada. Bueno, son cosas que de repente Dios va a estar haciendo eso también contigo. Vamos a continuar, no vamos a pararnos en todas ellas. Hay más, más cosas que Dios usa para formar nuestro carácter. Por ejemplo, el conflicto. El conflicto es una actividad de formación en la que el líder aprende sobre perseverancia, emergen defectos en el carácter, se obtienen nuevas perspectivas sobre los asuntos y aprende cómo influir en condiciones no tan ideales. Entonces, a veces si hay un conflicto entre dos de ustedes, ¿cómo vamos nosotros a ser capaces de identificar qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Es difícil, hermanos, ¿sí? Pero se van a dar. 3. Crisis, aislamiento. Bueno, usted puede leer todas estas explicaciones, léalas con calma en su casa. Cuando hablamos, el tipo es lo que Dios quiere hacer con usted, y cuando hablamos de nombre es lo que Dios usa, y a la explicación y vienen las citas. Léalas con calma en casa. Si alguien tiene preguntas, por favor, anótelas y las comparte con nosotros. No vamos a ir con todos porque es demasiado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Solamente vamos en el primer factor, que es la perspectiva de toda una vida. Nos faltan 4 factores, no nos hemos movido mucho. Por eso no voy a ir mucho en detalle en eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Factor número 2. Los líderes necesitan una vida devocional, o sea, una intimidad con Dios que pueda traer una renovación. Cuando hablamos nosotros de una vida devocional, nos referimos diariamente a tener una relación con la palabra de Dios. No es leer solamente la palabra de Dios, sino tener una relación con ella y que la palabra nos pueda hablar a nosotros. Dice la Biblia que la palabra, la Biblia es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Entonces, para poder terminar bien, tenemos que tener este buen hábito de tener ese devocional con Dios, con la palabra. Si usted no sabe cómo tener un buen devocional, pregúntele a sus líderes. Por lo general, lo que nosotros hacemos es seleccionamos un pasaje, leemos la Biblia, y en el verso o versos que más nos llamaron la atención, nos detenemos ahí. Lo leemos una y otra vez, anoto la cita y empiezo a reflexionar lo que creo yo que Dios me está diciendo a través de ese versículo que me llamó la atención. Lo escribo, una media página, y al final pongo una palabra rema o una expresión para estarla recordando todo el día acerca de esa palabra que recibí. ¿Sí? Número 3. Los líderes necesitan disciplina de todos tipos. Disciplina espiritual, pero también disciplina física. Si usted quiere terminar bien, hay líderes que terminan sano porque no cuidaron su salud. ¿Sí? La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo diabético, en un cuerpo enfermo. No me refiero, no te estoy diciendo con esto que si tú estás enfermo de algo, no eres digno de que el Espíritu esté contigo. No, me refiero de que si usted está enfermo, tiene que cuidar su salud. Porque Dios lo quiere llevar por muchos años, pero por nuestra negligencia de no estar comiendo saludablemente,
es algo donde yo tengo que estar trabajando ahorita precisamente. A veces truncamos nuestra salud. Así que tiene que tener disciplina de todos tipos, disciplina sobre su tiempo, su agenda, ¿sí? No solamente estoy hablando de la oración, de la palabra y del ayuno, pero también la disciplina que va más allá de eso, sino también de la disciplina de su alimentación. 4. Y aquí sí nos vamos a tener un poco. Los líderes necesitan una postura de aprendizaje bien desarrollada. Les dije hace un momento, es desagradable pasar por una crisis, pero es más desagradable haber pasado por esa crisis y no haber aprendido nada. Porque las lecciones no aprendidas las vamos a tener que volver a tomar. Lo vamos a volver que tomar otra vez. Lo vamos a tener que volver a tomar. Miren, yo tuve una persona en la iglesia muy eficiente. Yo estaba sorprendido con la capacidad de esta hermana. Súper inteligente. El trabajo como secretaria era muy capaz. Muy bien. Pero tenía un carácter fuerte. Y era muy rencorosa. Si le hacían algo, pues se la iban a tener que pagar. Y entonces me recuerdo que tuvieron conflictos matrimoniales y vinieron a mi casa para ayudarles. Estamos en la consejería matrimonial, ya teníamos como 2 sesiones o 3, y entramos a un tema donde para ella era muy doloroso. Y cuando tocamos ciertas cosas que a ella le dolió mucho, se descontroló, hermanos. Empezó a descontrolarse y empezó a decirle a su esposo, pero es que tú siempre así, 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 desde que nos casamos, y empezó a sacarle los pitos al sol desde que se casaron, ya tenían 25 años de casados, y empezó ella a mencionarle, pero desde que vivimos con tu familia, esto y aquello, y entonces, como ella se empezó a descontrolar, yo empecé a decirle, hermana, por favor, cállese. Y la hermana como que se bloqueó sus oídos y no me escuchaba. Y le dije, hermana, por favor, cállese, cállese, cállese. Le dije como 4 veces cállese y cada vez le iba a su volumen hasta que dije, esta hermana no me está escuchando. Golpeé la mesa, hermanos, fuerte. Y le grité y le dije, cállese. Y la hermana como que despertó y empezó a llorar. Pero ya había dicho un montón de cosas que yo creo que ella se había arrepentido de lo que había dicho. Bueno, la ayudamos a pastorear, pasó eso. A las 2 meses, ella y su esposo tenían una empresa y le daban trabajo a hermanos de la iglesia local. Puede ser una bendición, puede ser también contraproducente, porque si se pelea el empleado y el empleador y van a la iglesia a adorar juntos, eso puede generar un problema. Y entonces ella tuvo un problema con una hermana y pasó lo mismo. La hermana se enojó y empezó a hablar y a hablar y ya se bloqueó y empezó a hablar y hablar y hablar y la hermana me cuenta que tuvo que golpear el escritorio para decirle que se callara. La hermana terminó corriendo a la hermana del trabajo, las relaciones se afectaron y bueno, seguimos. A los 4 meses se había terminado la actividad en la iglesia y entonces llegan corriendo a la iglesia una hermana, hermano pastor, venga para afuera que la hermana fulana se está peleando con la otra hermana en el parqueo. Dije, ¿cómo que se están peleando? Pues ahí voy yo corriendo, hermanos. Ya se había terminado el pleito y cada una llevaba en sus carros hacia afuera del parqueo. Y entonces yo empiezo a preguntar, ¿pero cómo que se estaban peleando? Le dije, ¿se estaban peleando a golpes o cómo? No, se estaban peleando a palabras, se estaban ofendiendo. Y entonces, pues, yo tengo que trabajar con ella
Y entonces le digo, ¿qué es lo que está pasando con usted, hermano? Mire, con su esposo en la consejería pasó esto. Con aquella hermana que corrió el trabajo pasó esto. Ahora vuelve a pasar esto. ¿Sabe lo que está pasando, hermana? Que Dios la está metiendo en situaciones semejantes porque usted no ha podido aprender la templanza, usted no ha podido aprender la paciencia, usted no ha podido aprender a mantener su boca callada. Y Dios la tiene que meter en situaciones de estas para que pueda aprender. Hasta que usted aprenda eso, le va a dejar de pasar eso. Tiene que estar bajo control. Perdón, sí, siempre tiene que tener las cosas en control. Y la hermana empezó a llorar. Pasó un proceso de 1 año y medio, hermanos. Su empresa se fue a la bancarrota, perdió todo. Y la hermana mantuvo su postura calladita, no se salió. Pasó cosas muy tremendas en su familia. Y a los 10 meses que miré que ella guardó su postura, le pregunté, hermana, ¿cómo está? Y me dice, hermano, estoy aprendiendo a mantener mi boca callada, a no desesperarme, a mantener mi templanza. Y dije, bueno, creo que lo está haciendo muy bien. Y mi oración es que pronto te gradúe de ese curso en el cual Dios la ha metido. ¿Se fija, hermano? Si usted no tiene una postura de aprendizaje, usted va a estar batallando con las mismas cosas, las mismas situaciones, hasta que aprenda lo que Dios quiere que usted aprenda. Porque el liderazgo no es un juego, hermanos. Usted puede construir una iglesia o la puede destruir. ¿Sí? Hay gente que entra al ministerio y quiere que ya pronto ser pastor, por ejemplo. Pronto quiere ser pastor, puede predicar muy bonito, esto, aquello, y ya quieren que sea pastor. Y si el pastor no le da oportunidad de fundar una iglesia, se pelea con el pastor y se sale con un grupo de la iglesia. Yo sé que eso no pasa en Colombia, eso no más pasa acá en los Estados Unidos, pero les estoy diciendo eso por si no habían escuchado de esas cosas. Y entonces, resulta ser como la persona que ahora es pastor no ha podido ser desarrollado su carácter en ciertas áreas. Cuando hay un conflicto en el grupo, pasan una de dos cosas. Una, o el pastor destruye al grupo con su actitud, o los problemas del grupo destruyen al líder. Y mejor el líder tira la toalla, tiene problemas en el matrimonio, tiene problemas en la familia, porque no sabe cómo lidiar con ello, porque no aprendió lo que Dios quiere que aprenda. Entonces yo les estoy repitiendo lo que dije al inicio. Dios está más interesado en formarlos que en usarlos. Cristo Jesús empezó hasta los 30 años su ministerio, hermanos, y era Cristo Jesús. ¿Se fija? A los 12 ella quería quizás estar predicando en el templo y hacer, ¿sí? Y su madre le dijo, ¿por qué no haces esto? Su madre le reclama, María le dice, ¿por qué no haces esto? 3 días buscando, perdido. No era su tiempo. Hasta los 30 años inicia su ministerio oficialmente. Entonces, si usted no tiene una postura de aprendizaje, hermano, hermana, va a batallar. Se va a meter en una y va a entrar en otra. A lo mejor está viviendo eso ahorita. Considere lo que estoy diciéndole. Es importante. Quinto factor. Los líderes necesitan mentores que los mantengan responsables de sus acciones. Mentores que los mantengan responsables. ¿Me permiten 15 segundos? Permíteme. Okay, dale, hermano. Clarissa, can you bring me water, please? With ice? Gracias, disculpen. Es que tocaron el timbre y pensé que era alguien.
Que los líderes necesitan mentores que los mantengan responsables de sus acciones. Quiero hablarte y mirar que mire este modelo de constelación. Mira, te voy a decir lo siguiente. Siempre vamos a estar rodeados de personas. ¿Ok? Lo quieras o no lo quieras, siempre estaremos rodeados de personas. Entonces, lo que yo te recomiendo es que seas intencional con qué tipo de personas quieres que estén a tu alrededor. Si tú no eres intencional con el tipo de personas que quieres que estén a tu alrededor, tendrás alrededor tuyo cualquier cantidad de gente, negativa, positiva, pero casi van a ser negativos. Pero si tú quieres desarrollar tu vida y admiras a ciertas personas, no temas, pregúntales, ¿pudiera usted ser mi mentor? Quisiera aprender. Ahora, hay mentores, hay de todos tipos y sabores. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo predicar, y hay un hermano que predica muy bien, o es muy bueno con hablar en público, pregúntale, ¿me pudiera usted enseñar cómo prepara, cómo siempre tiene en control la audiencia? Ese puede ser un tipo de mentor. Si tú ves un matrimonio que admiras porque tienen orden en su casa y te consta que tiene orden en su casa, que no solamente es una fachada, sino que ha criado bien a sus hijos, su esposa, dile, pregunta, ¿pudiera usted mentorearnos para poder tener una calidad de matrimonio y de hogar como usted lo tiene? ¿Te diga? Usted puede tener mentores dependiendo de las áreas donde usted las necesita. Entonces, este modelo de constelación se divide en 4 áreas. La parte superior le llamamos a mentores en dirección superior. ¿Qué quiere decir esto? La gente que está sobre ti, tus superiores, la gente que son tus supervisores, puede ser tu pastor, o si estás en un ministerio, puede ser tu líder de ese ministerio, ¿sí? Es la gente que ellos te enseñan cosas. Estás bebiendo de alguien. ¿Me explico? De alguien estás bebiendo. Bueno. Después hay 2 tipos de mentores que están en el mismo nivel. Se llaman mentores colaterales. Estos pueden ser internos o pueden ser externos. Gente que está en el mismo nivel tuyo. Que ni tú eres jefe de ellos, ni ellos son jefes tuyos, que están en el mismo nivel. Y cuando hablamos de mentores colaterales internos, pueden ser, por ejemplo, gente en la misma iglesia, en tu mismo círculo, ¿sí? Y cuando hablamos de mentores colaterales externos, son mentores, son personas que conoces que están fuera de tu círculo. Por ejemplo, yo tengo, cuando yo estaba en la escuela estudiando, pastores, colegas míos, yo escogí a 2, 3, pues para que sean, para podernos siempre enriquecer el uno al otro. Pero en la escuela conocí a pastores que no eran de mi denominación, eran pastores de otros movimientos que hicimos buena amistad. Ellos los consideraba como mentores colaterales externos, que no están dentro del círculo donde por lo regular me desenvuelvo, pero somos amigos. Ellos miran las cosas desde otra perspectiva, están fuera de mi círculo, ¿me explico? Ellos pueden fungir como mentores colaterales. En este caso, por ejemplo, yo no soy ni su jefe, pero yo pudiera servir como un mentor externo para ustedes, colateral. Estamos en el mismo nivel y estamos de una manera u otra mentoreándoles en ese sentido. Y por último, son mentores en dirección inferior. ¿Qué quiere decir? La gente que está debajo de ti, la gente que te está viendo y la gente que está bebiendo de ti. Ahora, si tú miras este modelo de constelación desde arriba, todo lo que tú bebas desde arriba, tuyo a la par, eso de una manera lo vas tú a depositar en la vida de otras personas
Y si tú estás bebiendo correctamente, vas a estar entonces nutriendo correctamente a aquellos que te están escuchando, que te están viendo. Pueden ser tus hijos, pueden ser la gente que está en tu célula, no sé, la gente que te está escuchando, porque tú vas a dar lo que tú recibes, ¿sí? Entonces, mentores, estamos hablando de gente que nos mantiene en check, gente que nos está manteniendo, nos está revisando. Gente que de repente somos nosotros, le rendimos cuenta a alguien. Yo, por ejemplo, mentores colaterales, amigos, donde nos hablamos de vez en cuando, pastor, hey, ¿cómo está tu vida de oración? Sí. Nos hablamos cosas transparentes, con qué tentación y lidias. ¿Tienes problemas con el sexo opuesto? ¿Me explico? Nos mantenemos en check. Porque es importante que la gente, de repente nosotros seamos despertados a esas realidades. Y tener amigos que no solamente nos están dando palmaditas en la espalda, aplaudiéndonos, no, tener amigos que nos van a decir, hey, ten cuidado con eso, no te vayas por allá, no me gustó cómo te saludó esa hermana, muy coqueta, o ese hermano, muy atrevido, ¿me explico? Entonces, amigos que nos están ayudando a ser mejores y nos estamos cuidando. ¿Me explico? ¿Sabía usted que nuestro caminar como líderes pudiera ser muy doloroso si no tenemos los mentores adecuados en nuestro contorno? ¿Alguien ha intentado hacer eso? Poniéndose esas cosas en la cara. Cuando yo era niño, me lo ponía en las orejas, pero tantos así no, quizás me ponía unos 3 o 4, pero persona, bueno, si usted cree que eso es doloroso, es igual de doloroso tener las personas incorrectas en nuestro entorno. Hay gente negativa que nada más te está diciendo cosas negativas, pesimistas. Yo no quiero ese tipo de personas. Quiero personas que me van a ayudar a poder desarrollar. ¿Sí? Así que terminar bien no es el resultado de los grandes logros obtenidos durante un periodo de tiempo, sino que es el resultado de una perspectiva de toda una vida devocional, una vida disciplinada, una postura de aprendizaje y los mentores que nos rodeen.